Buenos días, hoy vamos a ver la lección número 3 que se llama En la presencia de Dios con nuestra oración inicial. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y Hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Ahora vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos dar bien nuestra lección y entender lo que Dios nos quiera decir hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en nuestra lección se llama Dios nos ama. Y aquí vamos a ver que Dios nos creó, nos redimió y nos conserva solo por amor. Y bueno, en la lección todos vimos que Dios se revela al hombre. Primero lo hace a través de la naturaleza. Al contemplar nosotros tanta perfección en el universo, podemos comprender que necesariamente tuvo que haber un creador. A eso se le llama revelación natural. Pero bueno, después del pecado original, al hombre se le dificulta entender que hay un creador. Por ello, se hace necesaria la revelación más clara y precisa. ¿Sí? Y hay que recordar un poquito lo que es revelación. Revelación es dar a conocer algo que estaba oculto ante nuestros ojos, ¿sí? Entonces, con el pecado nosotros ya no podíamos ver a Dios, aparecía oculto a nuestros ojos, y entonces es como si tuviéramos un velo en nuestros ojos. Entonces, revelar es mover ese velo para que nosotros podamos ver a Dios. Y bueno, después de la revelación natural, está otras etapas que se les llama revelación sobrenatural. Primero la revelación primitiva o religión patriarcal. Es a través de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron nuestros patriarcas, ¿sí? Recordemos un poquito que patriarcado era un sistema de gobierno en el que los padres ejercían la autoridad, ¿sí? Entonces Dios se vale de esa forma de gobierno para darse a conocer al hombre. Después, en la revelación mosaica o religión profética. Aquí Dios lo hace a través de Moisés y los profetas, y lo hace en el pueblo de Israel, que posteriormente vamos a ver cómo el pueblo de Israel Dios lo elige para que después ahí nazca nuestro Salvador. Después, en la revelación mesiánica o religión cristiana, Dios ya no utiliza mensajeros, sino que viene Él mismo, hecho hombre en la persona de Jesucristo, a darnos su mensaje de salvación. Y bueno, yo ponía un ejemplo en el que, pues, como nosotros como papás, en algunas ocasiones, pues nuestros hijos nos llegan a perder de vista, pues se espantan y no saben por dónde ir. Entonces, si nosotros como papás estamos al pendiente, no los perdemos de vista, pues vamos a jalarlos y a llamarlos para que ellos pues no se pierdan. Así Dios, Él nunca nos pierde de vista, pero nosotros sí, por el pecado original nosotros perdemos de vista a Dios y podemos fácilmente irnos por falsos caminos. Por eso es que Dios se hace presente y se revela ante el hombre.
Vamos a empezar de lleno nuestra lección leyendo unas citas bíblicas. Primero vamos a empezar con Génesis 1:1, que nos dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Hasta ahí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí hay una gran verdad, que Dios creó los cielos y la tierra. Después vamos a ver Génesis 1 del 3 al 25. Dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separen unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió, y Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció, fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra hortalizas, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hortalizas, plantas que dan semilla y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día tercero. Dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Hizo pues Dios dos grandes lámparas, la más grande para presidir el día y la más chica para presidir la noche, e hizo también las estrellas. Dios las colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció. Fue el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles y animales salvajes. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver la creación del hombre en Génesis 1:26. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora en Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén, y colocó ahí al hombre que había formado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver la creación de la mujer en Génesis 2 del 21 al 24. Dice, entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla de Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre.
Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su madre y a su padre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí quiero primero resaltar la diferencia que hay cuando Dios crea todo el universo, cielo, tierra, agua, animales, etc. Hay una palabra que repite, que haya. En otras traducciones también podemos leer hágase, pero cuando se refiere al hombre vemos que dice hagamos, poniendo un cuidado y atención especial, una dedicación muy particular, y luego dice a nuestra imagen, y también dice que tenga autoridad, es decir, esa autoridad y dignidad que tiene el hombre se la da Dios, no es por derecho propio. El hombre no se puede auto dar el permiso de tener autoridad, pues la autoridad la da Dios, que es el creador. También el hecho de ponerle nombre a los animales significa esa autoridad, pues solo el que tiene autoridad pone el nombre a los animales o a las cosas. Y al decir hagamos, ya empieza desde ahora a vislumbrarse la Santísima Trinidad, de la que después hablaremos en una lección especial. Por otra parte, pues vamos a ver que Dios crea a la mujer de una costilla de Adán. Ese hecho de haberla creado de una costilla tiene un hermoso mensaje, pues la costilla está muy cercana al corazón. Eso significa pues que debe ser amada, ¿sí? Dicen por ahí que si la mujer hubiera sido sacada de un pie, tendría motivos para sentirse inferior y el hombre superior a ella. Y de haberla sacado de la cabeza, pues se sentiría superior, ¿no? Diría, bueno, por eso soy más inteligente, ¿no? Pero no, vemos que Dios quiere el amor entre la pareja, sobre todo al leer, será llamada varona porque del varón ha sido tomada, ahora decimos hombre y mujer, ¿sí? Pero antes en el original hebreo era hombre y mujer Isaj, algo así, ¿no? Que significa, bueno, aquí en la traducción dice varona, porque del varón ha sido tomada. Y también dice, pasarán a ser una sola carne. Vemos la importancia que tiene ese amor y esa unidad que debe haber entre el hombre y la mujer. Nadie es más que el otro. Otra cosa importante también es que Dios creó una sola pareja, un hombre y una mujer. ¿Sí? No creó varias parejas de dos hombres, dos mujeres, o no dijo dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer, no, creó un hombre y una mujer, en donde significa esa complementariedad que debe haber entre hombre y mujer, ¿sí? Que así lo creó Dios, porque así le pareció bien a Dios. Y también saber que solamente un hombre y una mujer significa que todos, independientemente del color, la raza, todos somos iguales, porque si Dios hubiera creado una pareja de güeros, una pareja de morenos, otro de pelirrojos, etcétera, al ver a una persona de color diferente, pues diríamos, no es mi hermano, porque es de otra raza, ¿no? Es de otra pareja, ¿no? Pues todos, independientemente del color, la raza, etcétera, somos hermanos. Así es de que aquí no cabe el racismo, ni clasismo, ni ninguna otra forma de discriminación. Y bueno, es un acto infinito de amor, ¿sí? Dios con infinito amor quiso dar la vida a un ser semejante a Él, inteligente y libre, capaz de conocerle y de amarle, de sentir su presencia y de gozarlo. Ese ser, pues, es el hombre. Y aquí hay una cita bíblica muy bonita que es Isaías 64:8, que dice, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero donde se ve más el amor que Dios nos tiene es aquí en Primera de Juan 4:10, que dice, en eso está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí el amor tan grande de Dios que nos manda a su Hijo único a morir por nosotros para salvarnos del pecado, ¿sí? Esa es la
la prueba más grande de que Dios nos amó primero, ¿sí? Que desde el principio, cuando el hombre ya había pecado, ya Dios le empieza a prometer ese Salvador. Y entonces en el relato bíblico se enseña que todo es obra de Dios. En la revelación divina no explica cómo fue hecho el hombre, Dios lo ha dejado a la investigación del hombre, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a ver algo bien importante, que la ciencia no está peleada con la religión, ¿sí? La Sagrada Biblia es un mensaje religioso, no un libro científico sobre cosmogonía o antropología. La Biblia tiene 73 libros y están escritos cada uno en diferentes épocas y distintos géneros literarios. Por eso es que no siempre tenemos que leerlo literalmente. Hay libros que son poéticos, como el libro del Génesis es un poema, pero no por ser poema va a decir mentiras, sino que el libro del Génesis tiene un mensaje hermoso y es que Dios nos creó y nos creó por amor y a pesar del pecado nos envía a su Hijo único como Salvador. Y estos libros fueron escritos no para ilustrar sobre las ciencias humanas, sino acerca de las verdades eternas de la religión, ¿sí? Entonces, vemos que hay una concordancia de revelación y ciencia. Hay varias teorías sobre la creación del universo, pero tenemos que preguntarnos, ¿o el universo ha existido siempre o tuvo un origen en algún momento? Si fuera eterno, sería infinito, pero vemos que no es infinito, va cambiando. Hay muchos cambios en la naturaleza. Ahorita ya no es los mismos tiempos que antes. Entonces, a ser modificable, al haber cambios en este eh, universo, vemos que no es infinito, sino que necesitó de un creador y más aún de un mantenedor, porque si no ya no habría nada, ¿sí? Pero bueno, diríamos aquí hay contradicción, ¿no? Pero no hay contradicción. Nosotros si vemos en la historia, vemos que no siempre la ciencia estuvo apartada de la religión, no estuvo peleada siempre. Vemos que anteriormente había muchos científicos pues que creían en Dios y unos ejemplos son por ejemplo Galileo Galilei, Isaac Newton, que eran cristianos y ellos pues se fundamentaban mucho en la Biblia, ¿sí? Y vemos que solamente hasta el siglo XVIII empieza a haber esa como rivalidad, como lucha contra la religión. Ya los científicos como que querían hacer a un lado la religión, pero no todos, ¿sí? Pero bueno, yo investigando, pues vi ese hecho que a partir del siglo XVIII y vi varias informaciones que decían que a partir del siglo XVIII pues había empezado ese problema. Y pues me puse a investigar y vi que en el siglo XVIII ocurrió un fenómeno llamado cientificismo. Y ese cientificismo ocurrió en la época de la Revolución Industrial, en la época de la Ilustración, y yo les invito a investigar esa etapa de la Ilustración, y vamos a ver que ahí ocurrieron problemas políticos y sociales para que se trató de idolatrar a esa ciencia y ponerla en el lugar de Dios. Em, Debido a esos conflictos con el clero, se pretendía desacreditar todo lo que venía de la iglesia. Y ahora pues nosotros vemos eso y pensamos que siempre fue así, ¿no? Y que realmente mucha gente piensa que realmente la iglesia o la religión es un invento del hombre, pero no es así, ¿sí? Y sin embargo, como decía Luis Pasteur, la poca ciencia nos aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia nos devuelve a Él, ¿sí? Y muchos científicos vemos que creían en Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí en la teoría de la evolución y yo quisiera destacar un poquito que la iglesia no aprueba la teoría de Darwin de la evolución, pero tiene su motivo, es porque no está comprobada y la iglesia para autorizar algo, darlo por hecho, es porque tiene que haber pruebas, ¿sí? Entonces, como no hay pruebas, solamente son teorías, cada científico pues da un punto de vista y elaboran teorías, ¿sí? Hay muchas teorías muy ingeniosas y todo, pero no están comprobadas. Entonces, por eso es que la iglesia, hay una encíclica que se llama Humani Generis,
y ahí solamente autoriza a los católicos enseñar pues lo que dice la Biblia, que somos hechos del polvo de la tierra, ¿sí? Porque eso lo dice la Biblia y eso incluso Jesús lo llegó a repetir, que somos hechos de la tierra, ¿sí? Hay varias citas bíblicas que ahorita no las tengo a la mano, pero sí, al final del video les vamos a poner en la descripción del video algunos links para que vean algunos videos en los que podemos ampliar un poquito más el conocimiento. Ahorita no tenemos mucho tiempo porque no nos alcanzaría pues para terminar nuestra lección, pero es importante ver que la iglesia es muy cuidadosa, así como lo hace para dar a conocer los milagros, en donde primero tienen que investigar que estén comprobados, que realmente lo sean, para darlos a conocer. Así aquí necesitamos pues que se comprobara una teoría para darlo como un hecho. Mientras no, mientras tenemos que basarnos a lo que dice la Biblia. Mucha gente podría decir, no, pues es que, ¿cómo es que el hombre fue hecho de la tierra? Eso es imposible. Pues para nosotros sería imposible, pero para Dios todo es posible. Em, y si muchos siguieran diciendo que no es cierto, yo diría, pues lo que dice Santo Tomás de Aquino: si Dios resucita a los muertos, da vida a los ciegos, y con este mismo poder formó el cuerpo del primer hombre a partir del barro y de la tierra, ¿sí? Entonces, pues no, ahora sí que no dudemos de lo que nos dice la Biblia, sino hay que creer, ¿sí? Para Dios todo es posible. Y bueno, vamos a hacer un repaso de algunos científicos que son católicos, que fueron católicos y que creyeron en Dios y que no por eso dejaron de ser científicos. Vamos a empezar con Georges Lemaitre, que es el creador de la teoría de la expansión del universo o teoría del Big Bang, sobre el origen del universo. Él era sacerdote, pero antes de ser sacerdote, pues fue científico, y él nunca dejó de ser sacerdote, pero tampoco dejó de investigar, ¿sí? Entonces él decía que él estaba investigando la obra de Dios o estudiando la obra de Dios. Aquí tenemos otro científico que es considerado el padre de la genética y creó las leyes de Mendel sobre la transmisión de la herencia genética, ¿sí? Aquí este señor es bioquímico británico, investigación de los principios de la química física del ADN. Aquí Manuel Carreira, bioquímico británico, hizo la investigación de los principios de la química física del ADN. Aquí este señor George Mary Searle, algo así. No sé pronunciar muy bien, pero más o menos. Fue astrónomo y descubrió 6 galaxias y el asteroide de Pandora. Angelo Secchi, astrónomo, descubrió las espículas en la cromosfera solar. Aquí ella fue primera mujer en obtener un doctorado en informática. Noelia Marcelino, bióloga, estudió el modo en que la descomposición alteraba los sabores del queso y analizó muestras de microorganismos en las tradicionales queserías francesas. Y bueno, aquí tenemos Emilia Ponsoni, Regina Colombo, Concetta Finardi y Luigia Panzeri. Trazaron un mapa de las estrellas de una parte del cielo. Yo los invito a investigar cada una de las biografías para que sepan un poquito más sobre ellos. Aquí solamente los mencionamos para que veamos que pues la religión y la ciencia no están peleadas, sino se complementan. Y bueno, aquí vamos a ver que el destino del hombre pues es Dios, ¿sí? El destino del hombre es Dios, porque fuimos hechos para Dios, ¿sí? Dios nos creó con necesidad de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor pues solamente nos lo puede dar Él, ¿sí? Y aquí me gustaría repetir lo que decía San Agustín. Decía: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y es que en ningún lugar vamos a encontrar la felicidad total que nos da Dios, ¿sí? Fuimos hechos para un destino infinito, para una felicidad eterna, ¿sí? Por eso es que la gente, cuando se aparta de Dios, busca esa felicidad en cosas vanas, en adicciones, ya sea el alcohol, drogas, exceso de celular, exceso de sexo, etcétera.
etcétera, etcétera. Pero pues vamos a ver que todas esas adicciones no nos dan la felicidad cuando están en ese vicio, cuando están en el alcohol, drogados, etcétera. Piensan que son felices, pero se pasa el efecto y son infelices, ¿sí? Muchas personas se han suicidado porque no encuentran esa felicidad y ven que cada vez están más perdidos, más deprimidos, más tristes. Por eso nuestra solución, nuestro camino es estar con Dios, ¿sí? Y vemos que Dios creó todas las demás criaturas por debajo del hombre. ¿Por qué? Porque como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, todo está al servicio del hombre, pero no es para abusar de ellos, sino para encabezar esa creación. Dios tenía como un plan de que todo estuviera al servicio del hombre para que Dios le diera gloria a Dios, porque en eso está nuestra felicidad, ¿sí? Y dice aquí, pues Dios auxiliaba al hombre en la tarea de ejercer su liderazgo porque había una amistad que se rompió con el pecado original. Pero Dios pues sigue con el hombre, sigue buscándolo y sigue haciéndose presente para que el hombre encuentre a Dios y sea feliz, ¿sí? Ahora, Dios, Dios es infinito, Él no tiene principio ni fin, así es que Él es una eterna felicidad, Él no tiene que buscar la felicidad en otro lado, porque Él es una eterna y completa felicidad, ¿sí? Bueno, y vemos que debido al pecado era imposible que el hombre por sí solo llegara al conocimiento de la esencia de Dios. Y pues vemos que a lo largo de la historia muchos al buscar a Dios y no tener el conocimiento, como decíamos anteriormente, caen fácilmente en la idolatría. Anteriormente pues se hacían dioses de barro, dioses de oro, etcétera. Pero ahora nuestros dioses son esas adicciones, ¿sí? Esas adicciones que ya mencioné anteriormente. Y Dios no quiere que el hombre se pierda, por eso Dios acude a nuestro encuentro y se da a conocer. Y vemos aquí en Éxodo 3 del 11 al 14, dice, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir donde el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estoy contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Y bueno, ¿por qué se dice Dios yo soy? Porque Él es el único que existe por sí mismo, no necesita de nadie para hacerse. No es como los dioses falsos de los paganos que Él los tenían que hacer con sus manos, ¿sí? Y también es como una respuesta a esa búsqueda del hombre que busca a Dios en dónde está, ¿no? O dónde es, quién es el Dios. Entonces Dios responde, yo soy. Él es nuestro Dios y es eterno, ¿sí? No dice yo era o yo seré, sino yo soy. Significa que es eterno, como si dijera todo pasa y yo permanezco, ¿sí? Entonces vemos que en esta primera revelación al pueblo escogido, a los hebreos, es una nación destinada para servir de cuna del Salvador, ¿sí? Dios se hace presente a ese pueblo porque después de ahí iba a nacer nuestro Salvador. Y vemos que en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, se habla de ese Salvador. Estaban todos a la expectativa de quién iba a venir, de cómo iba a venir ese Salvador. Y bueno, es a tal grado que, por ejemplo, en las profecías de Isaías, dice, yo mismo apacentaré a mi rebaño, yo mismo cuidaré de mis ovejas, ¿sí? Yo mismo cuidaré, ¿sí? Y aquí en el Salmo 78, versículo 2, dice, en parábolas voy a abrir mi boca, evocaré los enigmas del pasado, es decir, que aquí dice que iba a hablar en parábolas y vemos que Jesús cuando viene habla en parábolas y vemos aquí en Mateo 13:34 dice, todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas, no les decía nada sin parábolas, ¿sí? Y este momento en el que Jesús viene le llamamos la plenitud de los tiempos. Por medio de Jesucristo la revelación se hizo completa y universal, por eso se llama la plenitud, ahí se cumplen todas las profecías
en Jesús. Y es para la salvación de toda la humanidad. Y le llamamos revelación directa porque ya es Dios mismo hecho hombre en la persona de Jesucristo. Ya no nos manda ningún mensajero. Y bueno, aquí en las formas de respuesta a la revelación, nosotros tenemos libertad, ¿sí? Dios nos da libertad y respeta nuestra libertad, ¿sí? Pero nosotros podemos responder diciendo sí o diciendo no, ¿sí? ¿Cuál será la mejor respuesta? Pues claro que decir que sí, pero aquí en Marcos 8, versículos del 11 al 13, vemos cómo los fariseos, pues ellos eran muy negativos, ¿no? Siempre respondiendo con negativas a Jesús, y muchas veces nosotros somos así. Vamos a leer Marcos 8 del 11 al 13 y dice: vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolo subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vemos los fariseos pues contestaban negativamente porque en su corazón pues no había amor, no estaba Dios, ¿sí? Aunque estudiaban mucho de la palabra de Dios, ellos pues no tenían amor en su corazón, ¿sí? Entonces nosotros revisemos nuestro corazón cuando estamos rechazando todo el tiempo esas cosas de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón para que rechacemos a Dios, que es amor? ¿Sí? Porque, bueno, aquí en Juan 1 del 9 al 14 dice: ella era la luz verdadera, está hablando de la palabra de Dios, dice: ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él. Este mundo que no lo recibió vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces aquí yo quiero resaltar un poquito lo que dice: a los que la recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y dice: al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. ¿Sí? El que ama ha nacido de Dios, es lo que mucho repite Juan. ¿Sí? Entonces aquí yo puse a San Pablo, que él aceptó la palabra de Dios, y vemos cuánto pudo hacer por Dios, ¿sí? Porque el Espíritu Santo pues estaba en él y él pudo andar predicando en muchos lados, y gracias a eso pues tenemos nosotros ahora pues esas cartas que escribió Pablo a toda esa gente, y de ella aprendemos mucho de Dios, ¿sí? Entonces hay que responder con una fe activa como condición. Una fe activa significa que lo que nosotros creemos hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos haciendo un cambio en nuestra vida, ¿sí? Y que no tengamos miedo a ese compromiso, porque el conocer a Dios nos compromete a cambiar de vida, y muchas veces le huimos a ese compromiso, ¿sí? Y para eso vemos aquí en Apocalipsis 3:15 que dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos qué fuerte es, ¿no? Se oye muy, muy fuerte, pero así es, porque pues Dios no quiere que estemos a medias, ¿sí? Si vamos a conocerlo, vamos a decir sí, que sea un sí de verdad y que no le tengamos miedo a ese compromiso, ¿sí? Entonces Dios es infinitamente amor, y con ese amor infinito se da a conocer ante nosotros. El conocerlo a Él pues es un misterio, porque nunca vamos a conocerlo del todo, pero es un misterio no porque Él no quiera que sepamos cómo es Él, como muchos aquí en la lección nos habla
los magos, ¿no? Un mago que hace trucos de magia y se esconde para que no vean cómo lo hace. Pero Dios no es así. Él quiere que sepamos cómo es Él. Por eso se revela. Pero nosotros tenemos pues, nuestra mente tan limitada que pues no alcanzamos a entenderlo todo. Pero para eso está pues la fe. ¿Sí? Muchas cosas las vamos a entender a la luz de la fe. Y entonces pidamos a Dios ese Espíritu Santo para poder entender lo que Él nos quiere decir. Bueno, pues vamos a empezar a reflexionar nuestras preguntas. La primera dice, cuando dice San Juan que Dios nos amó primero, ¿a qué hecho por parte de Dios se refiere? Y ya lo vimos aquí en la lección, que es porque nos manda a su Hijo único a morir por nosotros, para rescatarnos de la muerte eterna, ¿sí? Rescatarnos del pecado. Él nos ama tanto que nos da a su único Hijo. La pregunta 2 dice, ¿por qué no puede haber diferencia entre la verdad revelada por Dios y las verdades que descubre la ciencia? Y vemos que una ciencia bien encaminada nos lleva a Dios, ¿sí? No está peleada la ciencia con la religión, ¿sí? Entonces, si nosotros, cuando llega el límite de nuestro conocimiento, confiamos en Dios, confiamos en que Dios no nos va a mentir, eh, pues se va a complementar ese conocimiento, ¿sí? Una ciencia bien encaminada nos lleva a Dios. La pregunta 3 dice, ¿en qué consiste la importancia de que todos los seres humanos descienden de una sola pareja, de un hombre y una mujer? Bueno, pues lo importante es que todos somos hermanos, ¿sí? Y sobre todo resaltar aquí, no debe haber discriminación, no importa el color, la raza, la clase social, no importa, todos somos hermanos y sobre todo también resaltar otra cosa, un hombre y una mujer, eso es lo que Dios hizo, hombre y mujer, no hizo dos hombres ni dos mujeres, la pareja es un hombre y una mujer, de ahí empieza la familia, es como Dios lo mandó. La 4 dice, ¿qué es lo que hace que la posición del hombre en el universo sea privilegiada? Y vemos que es esa autoridad con la que Dios dota al hombre, ¿sí? Cuando lo hace a su imagen y semejanza y le da autoridad sobre toda la creación. La pregunta 5 dice, ¿en qué forma la encarnación de Cristo vino a ser la misma revelación de Dios? Y vemos que es Dios, Cristo es Dios mismo hecho hombre que viene a darnos su palabra, su mensaje de salvación. Y bueno, pues ya terminamos con nuestra lección. Vamos a hacer ahora nuestra oración final. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros según las necesidades del mundo entero al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos para que podamos ser un cenáculo de oración, en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Pues hemos terminado nuestra lección de hoy. Les doy las gracias y pues los esperamos en la siguiente lección. Que Dios los bendiga.